Buenos días para todos, bendiciones. Hoy es el día, el domingo, el que hizo el Señor para alabarle, para adorarle. Y estamos muy contentos otra vez de estar reunidos como familia que somos de la iglesia Gran Yo Soy. Le doy gracias a Dios por permitirme hoy estar al frente de sus pantallas, al frente de su dispositivo móvil, para que ustedes escuchen hoy esta palabra y lo que estamos hablando, toda la serie del mes, este mes que estamos hablando de dependientes. Y quiero entrar de una vez en el tema para que no se nos vaya mucho tiempo, y es que hace 8 días hablábamos de lo que significaba en sí la palabra depender, pero también nos enseñaba que era independientes, ¿cierto? Y era muy bonito saberlo porque uno a veces tiene un concepto diferente, pero la palabra sí nos enseña claramente que depender es aceptar que estoy bajo la autoridad de Dios. Independencia y ser independiente es negar esa autoridad de Dios. Y hace 8 días Dios nos mostraba como unos semáforos, como unas alertas que nos hablaba y nos decía si nosotros estábamos andando dependiendo de Dios o siendo totalmente independientes. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno empieza a chequear esa lista, se da cuenta de que uno en muchas áreas de su vida anda independiente de Dios, y por eso uno ve la consecuencia de no estar en esa dependencia con Dios. Por eso uno a veces dice: ¿por qué no me salió esto? ¿Por qué se me generó este problema después de haber tomado una decisión sin consultar a Dios? Entonces, muy bonito este tema, estamos aprendiendo mucho y yo quiero que usted hoy preste mucha atención desde su casa, despierte al que está ahí todavía dormido, llame a sus hijos, que todos estén hoy pendientes de lo que el Señor nos va a hablar, porque acuérdense que la palabra de Dios nos edifica, nos confronta y nos hace crecer espiritualmente. Entonces, nosotros terminamos aprendiendo, y esos semáforos que nos hablaba Dios en que nosotros estamos siendo independientes era que cuando somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sin consultarlo a Él, era una alerta de que nosotros estábamos siendo independientes. Cuando ya nos daba lo mismo pecar delante de Dios, nos daba ahí lo mismo, nos quiere decir que nosotros nos estamos independizando de Dios, que nosotros no estamos dependiendo totalmente de Él, que se nos estaba endureciendo el corazón y que estamos haciendo ya las cosas como nosotros queríamos. Cuando hemos dejado nuestra vida de oración, era otra alarma, era otra cosa contundente que nos hablaba Dios, y que eso empezaba en el día a día sin darnos cuenta. Podía pasar, usted póngase a mirar un mes atrás, ¿cuántas veces le pasó esto y cuánto tiempo dejó de orar? Cuando usted está dejando de orar, está siendo un hombre y una mujer independiente, que usted ya no está dependiendo de Dios, ¿cierto? Cuando pensamos en Dios solo cuando tenemos problemas, era otra alarma. Cuando no escuchamos el consejo de personas espirituales que se acercan a nosotros, sino ya entramos en una rebeldía, ya no aceptamos el consejo, ya no aceptamos el consejo de la palabra de Dios, que es la que nos guía. Ahí ya estamos mostrando esa independencia, y cuando ir a la iglesia se convierte en una carga. Y esa era una de las alarmas más visibles. Cuando ya nos cuesta pararnos los domingos a escuchar la palabra de Dios, a estar conectados. Ahí en ese momento Dios nos está avisando que nosotros estamos siendo independientes, que empezamos ese camino de independencia en el cual vamos a tener consecuencias terribles en nuestra vida. Cuando Dios no es una opción para lidiar con nuestras necesidades, y cuando te crees autosuficiente. Pero una de las cosas que también más nos habló el Señor hace 8 días y que más me impactó leyendo la palabra de Dios es que desde Génesis el enemigo ha venido haciendo esa labor en cada uno de nosotros. El enemigo ha venido persuadiéndonos para que nosotros nos dependicemos de Dios y empecemos a actuar por nuestros propios medios. Y ese es el momento más terrible de la vida de una persona. Yo no sé
si tú hace mucho tiempo conoces de Dios o hace muy poquito, pero yo sí me acuerdo mi vida cuando era sin Dios. Y cuando yo estaba sin Dios, pues lógico que no le pedía dirección en nada. Y las consecuencias de mis decisiones fueron cosas terribles. Habían solo problemas, habían solo calamidades, habían solo rencillas, habían solo peleas, porque yo nunca consulté de Dios. Pero el enemigo ha venido haciendo eso en la humanidad y nos ha venido desvirtuando, nos ha venido sacando del propósito de Dios y sutilmente nos ha jalado a ser hombres y mujeres independientes. Y ahí es cuando entra nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra altivez, y donde empieza el enemigo realmente a tomar acción en nuestra vida. Explicábamos hace 8 días también que si tú dependes de Dios, estás en el reino de Él y adquieres todos los beneficios del reino de Dios. Pero si te sacan, si el enemigo logra persuadirte y sacarte de ese terreno, como lo hizo con Adán y Eva, con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Y los sacó de lo precioso en donde vivían, de ese Edén donde tenían todo, donde no tenían que trabajar, donde no había enfermedad, donde no había necesidad, donde todo estaba para el hombre y para la mujer, para beneficiarse de todo lo que había en la tierra. Pero el enemigo cumplió su prometido, porque dice la palabra que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que él quiere hacer. Entonces ahí es donde nosotros hemos, digamos, perdido con respecto al enemigo en nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de 2 ejemplos claros para que sigamos en este tema y que tú lo entiendas realmente de una forma diferente. ¿Por qué lo digo? Yo no sé, pero yo antes leía la Biblia y creía que eran relatos, historias que se contaban de hombres y mujeres que fueron dependientes de Dios, otros fueron independientes de Dios y tienen sus consecuencias de haber obedecido o de haber desobedecido. Pero lo tomaba siempre mirando esas personas, o ese sí fue menso, cómo iba a hacer eso, cómo fue a embarrarla después de que veía a Dios cara a cara. Pero después de un tiempo el Espíritu Santo me empezó a enseñar que todo lo que está escrito en la palabra es para la vida de cada uno de nosotros, para edificación de cada uno de nosotros, para mostrarnos que si esas personas que aparecen en la Biblia, que estuvieron cara a cara con Dios, que fueron escogidos por Dios, que veían sus maravillas, sus prodigios, que lo palpaban, como ellos también, humanos como nosotros, en un momento determinado se desprendieron de Dios, se independizaron, y como ellos también cometieron errores igual que cometemos tú y yo. Pero lo bonito de esto es que vamos a aprender para no caer en esos mismos errores y para salir de ahí y nosotros conectarnos y depender totalmente de Dios, que eso es lo que nosotros queremos hacer en la voluntad de Dios. Entonces quiero que ustedes me acompañen en la palabra de Dios, en Primera de Samuel 10:24. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 10:24. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en toda Israel. Esta es una historia en la Biblia que habla del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Más o menos es 1037 años antes de Cristo. Y Dios lo escoge por medio de un profeta. El profeta era Samuel. Como ustedes lo están viendo acá en el 10:24, dijo luego Samuel es el profeta de Dios. Dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Saúl fue escogido por Dios. Saúl fue escogido por Dios como su rey. Y Saúl en ese momento dependía totalmente de Dios. Dependía de su palabra. Dependía de la oración.
dependía de alabarle, de adorarle. Una persona no es escogida por ser independiente de Dios, sino una persona es escogida para este cargo tan tremendo porque Dios veía corazones dispuestos a lo que él quería. Y ese era Saúl. Aunque todos conocemos a Saúl y la historia de Saúl y lo tenemos como villano, ¿cierto? Pero en los comienzos, Saúl era un hombre temeroso de Dios. Saúl fue escogido de Dios, era del pueblo de Israel, era la tribu de Benjamín, de una de las tribus más pequeñas, pero él estaba en la presencia de Dios y fue escogido, como fue escogido también David. Asimismo escogió Dios a Saúl como rey. Y Saúl tenía 30 años cuando fue escogido y gobernó 42 años. Saúl en ese tiempo pues dependía totalmente de Dios, pero cuando el enemigo lo fue persuadiendo en el transcurrir del tiempo, sutilmente a ser un rey independiente vinieron las consecuencias en su vida. Entonces pongan atención a esto y por eso les decía, no lo miremos en Saúl, ahora miremoslo en nuestra vida. Si Dios está hablando en esta serie del mes de depender de Él, de dependientes, ¿qué nos está queriendo decir Dios por medio de su palabra, mostrándonos la historia de Saúl? Saúl comenzó bien, como de pronto nosotros pudimos comenzar bien cuando nos enamoramos de Dios, cuando lo conocimos a Él, cuando sentimos su amor, su paz, su gozo, todo lo que viene del Señor es una cosa hermosa para nosotros. Pero acuérdense que siempre hay una guerra espiritual y el enemigo dice que yo vine a matar, a robar y a destruir. Entonces, si tú tienes una relación bonita con Dios, el enemigo siempre va a estar pendiente a destruirla. Pero él ya no lo va a hacer de pronto porque nosotros conocemos de Dios, somos temerosos de Dios de una forma descarada, sino que él sutilmente va a planear algo en tu vida para alejarte de Dios. Y yo quiero que usted analice siempre esto y que lo vea por medio de Saúl, porque ya lo vimos, él fue escogido por Dios, lo ungió Samuel, que era el profeta, lo ungió con aceite como rey de Israel. Pero ¿cuándo se perdió la bolita de él? Entonces el enemigo nos da en nuestro ego y en nuestro orgullo, como lo hizo con Adán y Eva, para que tú te salgas del propósito. Entonces acuérdense que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces todo lo que hay en este mundo, todo lo que de pronto nos gusta, que el carro, que la casa y todo eso, si no viene de parte de Dios, si tú no estás siendo dependiente de Dios, puede ser una trampa para tu vida. Y hay muchos testimonios acerca de eso, ¿cierto? Cuando tú has escuchado de personas que conocieron de Dios, que uno ve, por ejemplo, cuando está esta cita con papá y hay un encuentro sobrenatural con Dios y Dios cómo los restaura, cómo los libera, cómo esa persona que era drogadicta la sacó el Señor después de haber pasado por miles de fundaciones, pero solo el poder de Dios pudo restaurarlo y sacarlo. Y en ese momento de fuego, bonito porque dependía de Dios, pero después se van alejando, ¿cierto? Y después uno dice, oye, esa persona no volvió. Y el resultado de independizarse de Dios es que esas personas vuelven a ser atadas por medio de sus pecados en lo que ellos estaban antes. Entonces nosotros, el enemigo siempre te va a persuadir y te va a sacar a llevarte fuera del plan y la voluntad de Dios. Y puedes ser engañado por un trabajo. Hay muchas personas que no se pueden conectar nunca porque se vuelven idólatras de un trabajo, porque tienen que trabajar día y noche, porque ya no hay tiempo para sacarle la horita y media del domingo o de un discipulado el día miércoles, que son prácticamente también hora y media o 2 horas, que en realidad para todas las horas que hay en una semana no es nada, pero nos cuesta. Nos cuesta, ¿por qué? Porque ya estamos persuadidos, como les pasó a Adán y Eva en el Edén. El enemigo los fue sacando, les mostró cosas interesantes, algo que les llamaba la atención, como ese fruto, y le decía, no, ese también puede comer.
para que usted sea como nosotros, como Dios, para que ustedes vean como Dios. Y ahí fue el acabose de Adán y Eva, ¿cierto? Y así nos puede estar pasando a nosotros. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces algo te está sacando realmente de recibir la palabra de Dios? Hasta los domingos puede ser que tú ya no te puedas levantar porque para ti está primero el ir a una ciclovía, el ir a una salir a montar cicla, en salir a un parque, antes de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo. Entonces vemos en Saúl las consecuencias de un hombre independiente, que no se dio cuenta cómo el enemigo lo fue alejando, lo fue sacando del propósito y de la voluntad de Dios, y que tuvo unas consecuencias terribles en su vida por ser un rey independiente. Aunque al principio, como ya lo vimos, fue ungido por Dios, fue respaldado por Dios, el Señor le daba las victorias en la guerra, y eso no lo tome histórico usted de Saúl allá que tenía guerras físicas, sino que eso también nos está hablando a nosotros de nuestras guerras espirituales, que nosotros las podemos ganar, pero si estamos dependiendo totalmente de Dios. Si no, van a ver como Saúl le pasó muchas pérdidas de esas guerras a las cuales él se enfrentaba. Entonces, en las consecuencias de la independencia a Dios, vamos a leer ahí, vamos más adelantico rápidamente en el 15:23. En el 15:23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl comenzó bien, pero no estuvo pendiente de las artimañas de Satanás en su vida. No se dio cuenta, ni le llegaron esas alarmas como le están llegando a nosotros ahorita, de que estaba tomando una vida independiente. Y al tomar la vida independiente empezaron a llegar consecuencias a la vida de él. Terrible lo que dice ahí. Fue rechazado por Dios. ¿Por qué? Dios, cuando rechaza a una persona, cuando tú te vuelves orgulloso, cuando tú te vuelves altivo, cuando le demuestras a Dios y le das la espalda y le dices: yo puedo por mi propia cuenta. Eso es algo que ofende a Dios, y eso es algo marcado de un hombre y una mujer independiente. Y Saúl lo hizo. Cuando Dios le dio un mandato y le hablaba siempre por medio del profeta Samuel y le daba dirección, él un día no le hizo caso. Pero entiendan que ese día que le hizo caso no fue en ese momento que se volvió independiente. Era que él venía hacía un tiempo, y yo me pongo a analizar eso, de un hombre que ya no oraba, de un hombre que ya no adoraba, de un hombre que ya no estaba en la intimidad con Dios, de un hombre que se levantaba de mañana y se bañaba rápido y salía a su trabajo y ya ni siquiera le decía a Dios gracias por este día, de un hombre que no sacaba el tiempo diario de devocional para leer la palabra, que es lo que te alimenta, lo que te hace cambiar. Ese era un Saúl. Dios te está hablando, ¿qué te está pasando? Como lo que le pasó a Saúl. ¿En dónde estás fallando? Y ahí lo muestra. Entonces, el rechazo de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. Y ahí quiero hablarles algo. Cuando tú dependes de Dios, eres un hombre espiritual y tu carne y tu alma menguan. Cuando tú dependes de Dios, tú haces la voluntad de Dios, porque eres un hombre espiritual. Pero cuando tú eres independiente, empiezas a hacerle caso a tu carne, a tus sentimientos, a tus emociones. Y acuérdese que todo esto lo lleva a uno al pecado. Y el pecado aparta al ser humano de Dios. Acuérdense que para eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?
para hacer ese puente para que nosotros fuéramos perdonados de todo pecado y nos podamos acercar confiadamente al Padre. Pero ese es el plan del enemigo, que te quiere hacer ver, que el mundo te brinda cosas mejores, que tu trabajo es mejor que sacarle un tiempito a Dios de 1 hora, hora y media, que tú seas independiente y que puedas sacar las cosas adelante por tus propios méritos, perdón. Eso es lo que es, y ser independiente. Eso es lo que el enemigo hace en la vida de una persona creyente o de una persona normal, porque a los otros ya los tiene pues embobados y se deleitan en sus pecados y en eso. Entonces ahí nos lo muestra, nos quita el lugar de hijos de Dios. Eso es ser rechazado, como le pasó a Saúl. Era un hijo de Dios, pero por su orgullo, por su altivez, por su ego, por querer hacer las cosas a la forma de él, fue destituido de ser rey. Tremendo. Y más adelantico ahí en 1 Samuel 18, 6 y 7 nos habla de toda la consecuencia de la independencia a Dios y de esto que yo les estoy hablando. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, a Goliat, acuérdense de ese episodio, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Y tremendo esto. Yo quiero acá ir a Gálatas 5 del 19 al 22. Ser independiente de Dios da que en nosotros broten los frutos de la carne y que tú ya no seas un hombre espiritual. Entonces a Saúl se le empezó a notar y empezó a tener celos, en vez de estar alegre porque un súbdito suyo había matado a ese filisteo, a Goliat, que había acabado con él y que el pueblo le temía y estaba aterrorizado con él. En vez de verlo como aliado, como amigo, como alguien de su ejército, él empezó a tenerle celos. Y yo quiero que usted mire ahí por qué pasa eso. Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen, o sea, cuando tú eres una persona dependiente de Dios, eres un hombre espiritual o una mujer espiritual. Pero cuando tú te vuelves un hombre independiente, quiere decir que te sales de la presencia de Dios, que empiezas a hacer tu voluntad, empiezan a brotar en ti los frutos de la carne. Y lo estamos viendo según la palabra, ¿cierto? Lo estamos viendo en un hombre que fue escogido por Dios. Entonces, en Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, una consecuencia de salirme de la presencia de Dios, de andar independiente, es que vuelve a mi vida mi naturaleza pecaminosa. Como en otras Biblias aparece concupiscencia. Vuelve y retoña en mí. Dice: los resultados son más que claros. Entonces, vivir independiente se va a notar claramente en la vida de una persona. Si tú vives, dice los resultados más que claros, dice: si tú vives en inmoralidad sexual, en impureza, en pasiones sensuales, en idolatría, en hechicería, en hostilidad, en peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos,
Esos son los frutos de la carne. Eso significa que una persona anda independiente de Dios y empieza a dar esos resultados en su vida. Y yo no sé, pero si usted se pone a leer esto bien, esto es una vida de un ser humano terrible. Porque peleas, no lo veamos en lo que siempre ponemos grave, pero veámoslo en las peleas, en las divisiones, en los celos, en las iras, en las contiendas. Eso quiere decir que tú ya te has independizado de Dios, que tú no estás dependiendo de Él, porque cuando dependes de Él, tú haces la voluntad de Él y vives en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu sí es sumamente diferente, ¿cierto? Porque dice, en cambio, el 22, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Así es que se describe una persona dependiente de Dios. Y de la otra forma en la que hablé antes, es una persona totalmente independiente a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, Saúl le empezaron a dar celos con David. O sea, empezó a brotar su carne. En 1 Samuel 19:1 dice: Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonathan que asesinaran a David, pero Jonathan, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Hay algo que pasa cuando nosotros somos independientes y no estamos dependiendo de Dios, que brota todo el corazón malvado del hombre. Y lo grave de esto es que un pecado no viene solo. Si te diste cuenta, ya empezaron los celos, pero después de los celos ya quiso matarlo. Tremendo. Después de eso, usted ve más adelante en 1 Samuel 22, 17 y 18, algo terrible también. Dice, y le ordenó a su escolta, está hablando Saúl, maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg, hazlo tú. Así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaba puestas sus vestiduras sacerdotales. Tremendo. Cuando te independizas de Dios, tú empiezas a acabar con la iglesia. Tú empiezas a tener una rebeldía en tu corazón, a hablar mal de los pastores, a hablar mal de todas las iglesias, a hablar mal de su líder. Claramente se nota que una persona independiente de Dios empieza a brotar todo en lo que su corazón Dios le había restaurado. Yo no sé, pero lo bonito de predicar es que a uno le toca preparar la palabra. Pero cuando uno la prepara, Dios lo que hace es hablarle contundentemente a uno, porque uno tiene que meterse horas a mirar a ver Dios qué quiere que hable, pero al que primero le habla es a uno. Entonces un pecado no viene solo, un pecado viene acompañado de una y otra cosa. Ya se había vuelto asesino. Saúl, después de ser el hombre dependiente de Dios, escogido por Dios, se rebeldizó, le dio la espalda a Dios y dijo: yo puedo hacer esto solo, yo puedo gobernar a Israel sin la ayuda de Dios. Ya no tengo que sujetarme a nadie ni que me hable por medio del profeta, yo mismo lo hago. Pero de su interior empezó a salir todo lo que él tenía en su corazón y empezó a desobedecer. La dependencia de Dios nos lleva a que nosotros hagamos la voluntad de Dios, hagamos que nosotros seamos como nuestro Señor Jesucristo, y siempre tenemos que parecernos a Él. Y por eso esto es un proceso de toda la vida, porque cada día tenemos que parecernos más a Él. Y nuestro Dios no es homicida,
Nuestro Dios no es mentiroso. Nuestro Dios no es celoso. Nuestro Dios es todo lo contrario. Es bondadoso, es bueno, es misericordioso, es paciente. Él se humilla. No responde mal por mal, como lo que estamos viendo en estos tiempos. A mí me la hicieron, entonces yo acabo con todo. No, nosotros no funcionamos como funciona el mundo. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino es espiritual. Nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Esto que pasa en el mundo es porque no hay personas orando e intercediendo por la nación, por Bogotá. Porque el corazón del hombre, eso es lo que en el corazón del hombre sin Dios, eso es lo que hay. Rencor, envidia, el ir a desquitarse de una forma terrible. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y se los estoy dando bíblicamente. Masacró a los sacerdotes del Señor y empezó a hablar mal de esas personas que están alejadas de Dios. Están hablando mal de las iglesias, están hablando mal de líderes, de pastores, están acabando con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque un mal ejemplo o un error de alguna persona y pensaron que así es Dios. Más adelante, en 1 Samuel 28, 5, 6 y 7, hace otra cosa terrible. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros. Ya Dios no le respondía porque él ya estaba desprendido de él, porque estaba en pecado, porque el pecado lo tenía apartado de Dios. Y él hizo algo que de pronto muchas personas hacen, o que muchas personas cuando no tienen una respuesta de parte de Dios por su impaciencia cometen unos errores terribles. Y es que él dice, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Terrible. Consultó a una bruja. En este tiempo podríamos hablar personas que conocen de Dios, que al ver que no tienen una respuesta y que necesitan una guianza urgente, no esperan el tiempo de Dios. Y al no esperar el tiempo de Dios, toman decisiones terribles en su vida, como la tomó Samuel. Fue y consultó a un medium, a una bruja, llámelo como usted quiera, un espiritista, y hubo una consecuencia terrible en la vida de él. Las personas que por X o por Y circunstancia le creen más al tarot que a Dios, le creen más a que le lean las cartas, le creen más a que le lean un tabaco, eso es brujería, eso es santería y hay consecuencias de eso. Pero a eso es lo que lo lleva a usted el enemigo, de ser independiente y de salirse y no depender de Dios. Eso es lo que pasa con esto que estamos viendo acá. Cuando vives una vida independiente, no esperas los tiempos de Dios, sino te afanas y cometes todo tipo de pecado, de error. Y eso es lo que le está pasando hoy, le está pasando a la vida de los cristianos, de las personas hoy acá en el mundo, que nos hemos independizado y que la cultura y el mundo nos han enseñado a que usted puede hacerlo solo. Y ese es el error más grave que podemos cometer. Y se lo leí de una persona para que usted lo vea. Es que eso le pasará a ellos que son, no, una persona como tú o como yo, igualito, que estuvo acá en la tierra, que fue bendecido por Dios, que fue escogido por Dios, y que después de volverse independiente y ya no depender más de Dios, vive en su vida una vida llena de fracasos, una vida llena de dolor,
porque Saúl termina, la consecuencia de su pecado es que sus hijos mueren. La consecuencia del pecado es que todos sus hijos mueren a espada y él también muere a espada, como lo dice en primera de Samuel 31:1. Y dice: ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, a Jonatán, a Abinadab y a Melquisuau. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que esos filisteos paganos lleguen para atravesarme y burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. ¿Cuántas guerras hemos perdido nosotros? ¿Cuántas cosas que le hemos pedido a Dios a veces o antes no las hemos visto plasmadas, ganadas? Dios nos habla hoy. Dios nos está hablando una palabra contundente y nos da alertas de que realmente nosotros, aunque estemos de pronto conectados viendo esto, pero acuérdense que nuestra relación con Dios es diaria y que demostrar realmente que nosotros dependemos de Dios es que estamos orando, que estamos buscando su rostro, que estamos leyendo su palabra, y ahí es donde Él nos guía. Que este mensaje sea esta mañana de edificación para cada uno de ustedes. Ya no es el tiempo de echarle la culpa a una cosa o a la otra cosa. Ya nos muestra Dios por medio de esta palabra un caso contundente de un hombre que se independizó y sus consecuencias fueron terribles. Si tú eras ese hombre que te estabas desprendiendo, o si en estas 2 predicaciones el Espíritu Santo te está convenciendo de que esos síntomas que estábamos nombrando de ser un hombre independiente, tú lo estás analizando y estás diciendo: yo voy por ese camino, es el tiempo de retomar. Yo te pido que en este momento todas las personas que estamos conectadas le demos gracias al Señor por esta palabra. Y le demos gracias y le digamos: Señor, tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre de la Gloria, porque tú nos avisas cuando estamos en peligro. Y lo más peligroso que nos puede pasar a nosotros es nuestra vida espiritual, que se pierda. Entonces, yo te invito esta mañana a que todos los que estamos acá conectados podamos hoy cerrar los ojos. Y yo creo que lo que quiere Dios con esta palabra es que todos los hijos vuelvan al Padre, que todos nosotros nos arrepintamos si hemos venido cometiendo pecado, si hemos venido aislados de Dios, si hemos venido tomando decisiones por nuestros propios medios, y que volvamos a los brazos del Padre. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que murió en la cruz por perdonar todos nuestros pecados. Y Él está dispuesto esta mañana con los brazos abiertos a que tú vuelvas a Él. Yo te invito en este momento a que tú cierres los ojos y que todos oremos como iglesia para que cada uno de nosotros busquemos la voluntad de Dios. Te invito ahí, en medio de esta adoración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este día. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es revelada en nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Porque tú nos estás hablando claro, Señor.
Nos estás hablando claro, Padre de la gloria, que nos hemos venido soltando de ti, que las artimañas del enemigo nos han desviado, que los afanes de este mundo nos han sacado de tu camino, de tu propósito, de tu voluntad, que para nosotros es más importante el trabajo, que para nosotros es más importante los hobbies, el salir, que tú, Padre de la gloria. Que esta mañana, Señor Jesús, un corazón contrito y humillado, Padre. Acá estamos como iglesia, Dios. Acá estamos tus hijos, Padre Todopoderoso. Muchos en este momento, Padre, pueden estar ahí arrodillados, pueden estar quebrantados, pueden estar llorando, pueden estar en este momento diciendo: Padre, te he fallado. Padre, siento que me he independizado y que las consecuencias que estoy viviendo son terribles en mi vida. Pero te damos gracias, Dios, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias, Padre de la gloria, por tu sangre preciosa, Señor. Y hoy volvemos, Padre. Yo oro, Padre de la gloria, como sacerdote, Padre Todopoderoso, como ministro de Dios, Padre de la gloria, pidiendo perdón por la iglesia, pidiendo perdón por Bogotá, por Colombia, Señor, que no hemos entendido, Padre de la gloria, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra lucha es espiritual, que de nosotros depende realmente que se estabilice esto, Padre, si oramos, si intercedemos, si atamos, si declaramos realmente tu palabra, Padre de la gloria, acá en la tierra, Dios. Por eso, Señor, declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo, Padre de la gloria, de rebeldía que se quiera levantar en cada corazón de cada hombre y de cada mujer, en este momento, Padre de la gloria, queda atado, Señor, queda reprendido, Señor, y queda echado fuera, Padre, de nuestras vidas, de Bogotá, de Colombia, Padre de la gloria. Y que se establece ahora mismo, Padre Todopoderoso, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que seas tú mismo, Señor, cubriéndonos cada hogar, cada familia, Padre de la gloria, con tu sangre preciosa, Señor. Declaro tu sangre, Señor, en los dinteles de cada casa, Señor, que están acá, Padre de la gloria, conectados. Estamos cubiertos con tu sangre preciosa, Señor. Señor, líbranos del mal, líbranos de todo mal, Padre de la gloria. Bendigo cada joven, bendigo cada niño, Padre de la gloria, de la congregación, Dios. Protégelos, Señor, envía ángeles, Padre de la gloria, a cada lugar, a cada casa, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre de la gloria, Dios. Te lo pedimos, Señor Jesús, te lo pedimos, Padre. Enséñanos a predicar tu palabra, Padre, para que todas esas personas, Señor, que no conocen de ti, Padre de la gloria, dependan de ti, Señor, y que no tomen justicia por sus manos, Padre. Gracias, Padre Todopoderoso. Hoy volvemos a tus brazos, Dios. Hoy volvemos a tus brazos, Señor. Hoy nos cogemos de tu mano, Padre. Hoy establecemos, Padre de la gloria, tu palabra en nuestras vidas, Señor. No pensamos como el mundo, Señor. Pensamos como tú nos enseñas, Padre de la gloria. Tú dijiste que no es ojo por ojo y diente por diente. Tú fuiste mismo el que nos enseñaste, Padre de la gloria, que cuando te dieran una cachetada que colocaras la otra mejilla. Enséñanos a ser como tú, no a actuar como actúa el mundo, Padre de la gloria, en un mundo convulsionado de odio, de rencor. Señor, enséñanos a hacer la diferencia, Padre. Por eso bendigo, Señor, el gobierno, bendigo la policía, bendigo la alcaldía, Padre de la gloria. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú has puesto todas las autoridades, son puestas por ti para que nosotros la obedezcamos, Señor. Y que esta nación, que Bogotá, Padre de la gloria, vuelva a establecerse, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y antes de terminar, quiero que las personas que nos escuchan por primera vez, darles una bienvenida y decirles que esta es su casa, que esta es una casa donde no se rechaza a nadie, sino que somos hermanos
que todos hemos sido restaurados por Dios, que unos vamos más adelante que otros, pero que todos somos iguales delante de Dios. Y yo quiero que te pase algo que de pronto me pasó a mí ya hace 10 años. Y es que acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y al abrir mi corazón, empezó a gobernar Dios. Y empezó a transformar mi vida, empezó a restaurar muchas cosas que tenía perdidas. Y ese es nuestro Dios. Y yo te invito esta mañana a ti que quieras voluntariamente hacerlo, a que repitas esta oración, que es la oración más importante que le puede pasar a cualquier ser humano. Y solo dispón tu corazón. Si quieres, cierra los ojos o déjalos abiertos, pero como te sientas más cómodo. Pero dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo es el Señor, y si creemos en el corazón que el Padre lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y salvación tiene muchas connotaciones, pero la más importante es que si nos llegara a pasar cualquier cosa en estos tiempos, si llegáramos hasta morir, despertaríamos en los brazos del Padre, que es lo más importante. Estos, no sé, 40, 70, 80, 90 años, 100, los que pueden llegar hasta 100. Es un tiempo muy corto en lo que significa toda una eternidad. Pero lo que nosotros declaramos en este tiempo corto es lo que vamos a vivir eternamente con Cristo. Y eso fue lo que Él hizo en la cruz. Murió por ti y por mí en la cruz, y no le importó el pecado que llevamos. Entonces yo te invito a que repitas esta oración. Padre Celestial, hoy venimos ante ti para reconocer que hemos pecado y que esos pecados nos han apartado de ti. Por eso hoy me arrepiento de todo corazón de todos los pecados que he cometido. Te pido, Padre precioso, que en este momento que te estoy abriendo mi corazón, tú vengas y entres y gobiernes mi casa. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu desde este momento sea el que guía mi vida para lo que tú quieres hacer. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente día, que tengan una excelente mañana, salgan, paseen, háganlo con amor y siempre teniendo presente que Dios está con nosotros. Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias familia Gran Yo Soy por acompañarnos durante toda esta transmisión. Recuerda que ahora puedes hacer tus donaciones desde casa, por eso aquí abajito estará apareciendo toda la información. Síguenos por todas nuestras redes sociales y si te perdiste algo de esta transmisión, puedes visitar nuestro canal de YouTube como Gran Yo Soy TV. Nos vemos a la próxima.